Ah, ¿ya está? ¿Ya empezó? Está puesto para acá. Si habla el doctor Sodero. Ahí no me pone. Tiene que dejar de compartir. ¿El audio? ¿Ya está? Ah, ya está. Sí. Esto no sé para dónde. No veo. Sí, ¿dónde era? No me llevo a ver. Ahora. No llego a verme. Bueno. Buenas tardes a todos. Si me escuchan la gente que está en el Zoom, si me llegan a escuchar. Sí, si alguno se quiere desmutear para ver si me escuchan bien. Se escucha perfecto, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a este ciclo de conferencias sobre la Escuela de Salamanca y el derecho de la comunidad internacional. En primer lugar va a hablar el secretario académico de la facultad para hacer la presentación de la actividad del día de hoy. Bueno, bienvenidos. Voy a tener que venir más acá Voy a tener porque... que correr por acá para que algunos me vean. Ahí está. Bueno, bienvenidos a la primera de estas charlas, de este ciclo de charlas. Agradecerle a Aníbal, que va a ser hoy nuestro disertante, y a Jorge Murillo, profesor de nuestra casa de hace años, profesor mío en su momento, y también al querido Eduardo Sodero, que nos acompaña por Zoom, porque primero surgió una iniciativa y conversando entre todos logramos potenciarla. Esto iba a ser solamente una charla y decidimos armar un ciclo de charlas incorporando ideas de distintas disciplinas, pero que tienen un punto común. Por eso este diálogo entre el derecho internacional, la filosofía del derecho, me parece que es tremendamente rico. Y es una experiencia que desde la nueva gestión, con el doctor Cosari, queremos impulsar. Que uno pueda potenciar iniciativas a partir de distintas miradas. Y sobre todo, creo lo importante, ¿no? Esto, recuperar algunas ideas de la Escuela de Salamanca, de la Escuela Española, algunos autores tan centrales, ¿no? Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Domingo de Soto, en un contexto donde el concepto, la idea de derechos humanos han tomado una posición importante en la discusión jurídica, no dejar de pensar que no es posible una mirada de los derechos humanos sin una concepción y un naturalista, y es ahí donde aparece la identidad central de nuestra Facultad Católica de Derecho. Por eso, recuperar estas ideas, invitar a toda la comunidad a debatir, a recuperarlas, y que sigan tomando actualidad, nos pareció central. Por eso, animarlos a continuar en este ciclo de charlas y agradecerle también tanto al profesor Eduardo Sodero como a Jorge Murillo que hayan tomado la iniciativa. Así que éxitos y lo mejor. Y buena convocatoria, ¿eh? Buena convocatoria. Para un viernes hasta ahora ya es un montón, más todos los que nos acompañan por el Zoom. Gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra al doctor Sodero, que va a hacer la presentación de la actividad del día de hoy. Hola, buenas tardes. Lamento no poder estar allí en persona, pero bueno, estoy con el corazón ahí y muy contento compartiendo este encuentro. Primero que nada, agradeciéndole a Jorge, que es el que arrancó todo. Si hoy estamos reunidos es por su iniciativa, por su generosidad, por su preocupación, como siempre, por hacer de nuestra facultad un lugar que pueda recibir gente y para que todos podamos aprender en comunidad.
Para nosotros, filosofía, a mí que me ha tocado dar algunos años también allá internacional público, el diálogo entre la filosofía y el derecho internacional es recíproco, al punto tal que pareciera que fueron los filósofos del derecho los que inventaron el derecho internacional, ¿no es cierto, Jorge? Y para nosotros, tener a Aníbal hoy a la tarde para iniciar este ciclo de estudio, porque esto no se agotaría con los encuentros, sino que los encuentros tienen que generar investigación, porque también se puede investigar en estos temas, renovar nuestros programas de estudios, que eso también es interesante. Nosotros hace una semana falleció Alex de McIntyre, ¿no? Ustedes les sonará, este filósofo católico, que enseguida, pensando, ¿no?, cómo contribuir a presentar el encuentro de hoy, él tiene un libro del año 2009 que se llama Dios, Filosofía y Universidades, ¿no? Un libro muy importante, donde me acuerdo que él trata, después me fue a fijar por las dudas, ¿no?, si no está equivocado, en el capítulo 13, él se ocupa de Vitoria, de las casas, y hablando de esa tradición intelectual, ¿no? Entonces, fíjense que son autores de los que nos vamos a ocupar, Domingo de Soto, que no suelen estar arriba de la mesa, y a lo mejor en algunos cursos es una línea de introducción al derecho para que sepan que existe, siquiera, ¿no? Y nos damos cuenta qué necesidad tenemos de volver a esos autores. Y entonces el mismo McIntyre escribe en la introducción de su libro, él dice, ¿por qué escribí este libro? ¿No? Entre las razones por las cuales lo escribe, dice él, ¿por qué presento a estos autores católicos en un libro? Dice, porque la filosofía católica, estoy leyendo textual a la introducción, dice, se entiende mejor históricamente, como una conversación continua a través de los siglos, eh, en nuestro diálogo con las más importantes voces de nuestro pasado, ¿m? A fin de llevar esa conversación a nuestros tiempos. Y solo podemos ocuparnos de nuestros temas de hoy en día si primero hemos buscado en el pensamiento de nuestros predecesores, ¿no? Eso es un poco lo de hoy, que nosotros empecemos a aprender, o a recordar ideas que a lo mejor tenemos que hace mucho tiempo las leímos, nunca volvimos a trabajarlas. Pareciera inclusive hasta un desafío súper interesante empezar hoy con la figura del cardenal Cisneros, que mucha gente no tiene idea quién es, que cuando estudiábamos historia hace mucho tiempo, más de uno lo asociaba a Richelieu, esos cardenales, ¿no? Que eran fuera de lo común y que tiene una directa conexión con autores que vamos a estudiar, como Las Casas, a punto tal que fue que Cisneros quien lo nombró a él el abogado de los indios, por llamarlo así, ¿no? Antes de mandarlo, procurador de los indios, antes de mandarlo de vuelta a América. Así que me parece realmente muy importante que arranquemos de esta manera este ciclo de encuentros para ver hasta qué punto estos autores como Las Casas, como Victoria, eh, nos pusieron dentro de la discusión la tradición cristiana, al hilo de la preocupación por el bien común, la idea de la dignidad humana, de la dignidad que no conoce de culturas, que todos quizás se afinca en que todos somos hijos de Dios, ¿no? Y la contribución a los derechos humanos, eso que es paradójico por ahí que esté en McIntyre, ¿no? Por su posición sobre los derechos humanos, realmente insoslayable. Y contribuye, por otro lado, a que renovemos lo que quizás sean algunas visiones medio prejuiciosas sobre lo que fue la colonización, que a lo mejor algunos escritos del propio de Las Casas contribuyeron a eso, sabiendo que la propia iglesia, ya en 1511, por ahí buscando algunas cosas, ¿no? Montesinos, que era un fraile, denunciaba ya casi que se cumpla 2 décadas de que Colón desembarca, denunciando la encomienda y como ofensa a la dignidad y la libertad de los indios. ¿Ah? Entonces fíjense cómo inmediatamente los propios excesos
Y la necesidad del arrepentimiento y que no lo vamos a perdonar si no se lo corrigen, ¿no? Entonces, esto es importante y solo lo podemos afirmar si lo conocemos, ¿eh? Así que por eso me entusiasma un montón el encuentro de la tarde y todo lo que vamos a iniciar juntos de recuperar esta tradición intelectual que muchas veces no se enseña en la facultad y que la UCA tiene un deber de retomarlo, ¿no? Así que, y esto en gran medida es el mérito de Jorge. Nosotros estamos simplemente acompañando, ¿eh? Y estamos muy entusiasmados de volver a renovar y encontrar temas nuevos, ¿eh? Y que los chicos también empiecen a descubrirlos, no como un mero punto perdido del programa, que a lo mejor no les dice nada. Así que muchas gracias, gracias por permitirme decir estas pocas palabras desde el punto de vista de quienes estamos en filosofía del derecho, como Verónica Melo, que también está allí. Nosotros estamos muy contentos realmente de esto. Y Jorge, te dejo a vos para que hagas la presentación formal y también recibas a todos. Saludos desde aquí, los quedo viendo. Bueno, muchas gracias, doctor Sodero. Sí. Bueno, buenas tardes. No sé si se ve ahí o estoy... Dale, no se ve. te ve la... Tengo que sentarme porque acá no te me... están viendo la gente del centro. Ok, me siento. Vas a tener que sentar. La altura no. Ahí está, sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerles a todos, en primer lugar, agradezco primero a todos los presentes que han venido. Tenemos, además de algunos profesores y profesoras queridos, alumnos de las distintas cátedras. Estoy viendo a todas las docentes, los docentes y las docentes, algunos por supuesto que se han sumado y a lo mejor alguno más se suma, algún exalumno que también está participando y algunos profesores que quizá no son de la casa, son de otras universidades, pero han venido especialmente, que también le queremos agradecer especialmente, además gente a la cual une un gran cariño y gente de mucho prestigio de la ciudad y de la región. Y agradecerles sobre todo, bueno, a las autoridades que nos han permitido esto y por supuesto, comenzando por la doctora Cocomasi, que ha sido fundamental, Eduardo, también un saludo a la doctora Melo, que está por allí, que la vi recién, y especialmente al doctor Aníbal Torres, que se ha tratado de acomodar para ver cómo hacía, porque quería sumarse a la iniciativa de esto, que va a ser un trabajo en equipo y seguramente va a haber distintos expositores. Yo simplemente retomo parte de lo que decía Eduardo y comentarles que la idea surgió un poco a partir de hacer un ciclo de conferencias para recuperar este legado, pero que un legado que está absolutamente vigente. Yo simplemente en 2 minutos trataré de dejar un poco las consignas de lo de hoy y de lo que viene para adelante. La idea surgió porque pensemos que hace más o menos 500 años atrás, la Universidad de Salamanca tiene 8 siglos, pero la escuela de Salamanca, como se la conoce, fue un momento que se conoce como la segunda escolástica, es decir, hay una suerte de teólogos, fundamentalmente a partir de Francisco de Vitoria, pero también de algunos discípulos de él, de algunos colegas teólogos de él, la mayoría llamados teólogos jurídicos, ¿sí? Hacían derecho desde la teología, una cosa muy interesante, en los cuales había un cambio profundo del orden mundial. No solamente se había producido el encuentro con un nuevo mundo, que era América, sino que también la propia península. Ustedes recuerden que en 1492 se produce la consolidación, digamos, de la ocupación española de todo el territorio. Y a su vez, muy poquito tiempo después, hay una fragmentación de la cristiandad, porque se producen los movimientos protestantes, y gran parte de los teólogos de Salamanca van a formar parte de lo que es el Concilio de Trento y que es la nueva respuesta que va a ofrecer el pensamiento social cristiano, el pensamiento católico, a ese nuevo mundo que había, que era un mundo que comenzaba a fragmentarse, que había nuevas gentes con nuevas civilizaciones que no estaban en la historia, en el mapa mundial. Era la primera vez que había una ecúmene, en el sentido de que había verdaderamente universalidad de gente que no existían hasta ese momento en el universo, por lo menos en el universo conceptual.
Y entonces la Escuela de Salamanca va a brindar, a través de una serie de teólogos, respuesta a varios temas, por lo pronto teológicas, porque implica tomar fundamentalmente a Santo Tomás de Aquino, pero también actualizarlo a Santo Tomás, tema que Santo Tomás no había tratado. Va a hablar también de temas de teoría política y temas sobre todo de, para nuestra materia, derecho internacional, y lo va a hacer, como decía Eduardo, desde la teología y desde la filosofía, y va a proponer una nueva respuesta que es, la verdad es que absolutamente sorprendente para poder responder a los desafíos que tenía ese mundo hace 500 años atrás. Estas son toda una serie de, sobre todo decía, de teólogos. Y también en economía, acá está el doctor Gallo, que es tributarista, muchos de los conceptos de la economía moderna tienen origen en la Escuela de Salamanca, cosa que también por ahí nosotros a lo mejor desde la abogacía o de la ciencia política vemos menos, pero y nos vamos a dedicar sobre todo a lo que es la contribución al derecho. Pero también ha sido todo un movimiento. En general se llama Escuela de Salamanca porque comienza, los principales autores, como decía Francisco Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, comienza a partir de un grupo de teólogos, pero en una concepción estricta, digamos, pero una concepción más amplia. También se la considera a todos los que han sido exalumnos, a los que tienen proyección práctica o a los que han pasado por las aulas y a todos aquellos que estaban en contacto o dieron clase y después estuvieron en otra universidad. Por ejemplo, el último gran exponente de esta escuela es Francisco de Suárez, que va, en el siglo siguiente, va a enseñar en la Universidad de Coimbra, en Portugal, pero que pasó por las aulas también de Salamanca, con lo cual es todo un movimiento intelectual de una nueva propuesta y de una nueva renovación. Bienvenido. Entonces, ¿qué vamos a tratar de ver en los encuentros que tengamos? Es principal brevemente presentarla. Va a haber una figura acá consular importante en este momento por todo lo que es el diseño educativo en primer lugar y misional, que nos va a hablar ahora el doctor Aníbal Torres de eso, también la cuestión teológica sobre el cardenal Cisneros, y después tratar de ver sobre todo los aportes al derecho internacional con Vitoria, con Domingo de Soto, con los principales ponentes de la península, con Francisco de Suárez. No todos pensaban igual dentro de la escuela, dentro de la tradición. Esto es interesante porque había debates y muy profundos. Esto también se ha dicho, era parte de la riqueza, era no pensar en todo igual. Había disputas importantes, pero también algunas las veremos. Y después también esta proyección en América, porque hay algunos de estos teólogos o de estos sacerdotes obispos que han pasado por las aulas en algún momento, que han estudiado, pero que terminaron siendo misioneros en América. Comenzando por Bartolomé de las Casas. De hecho, que la Escuela de Salamanca ustedes van a encontrar que muchas veces se nombra a Bartolomé de las Casas, pese a no ser profesor de Salamanca, pero como parte de esta tradición escolástica. Y después algunos otros que estuvieron algún tiempo después, por ejemplo, Toribio de Mogrovejo, que es el patrón del episcopado latinoamericano, un gran defensor, también es exalumno de Salamanca, y varios después de los 2 siglos después, 3 siglos después, varios de nuestros líderes de la independencia estudiaron en Salamanca y van a tomar parte de esta idea de derecho, y parte de las ideas que se debaten son de la Escuela de Salamanca. Incluso vemos exponentes de la Escuela de Salamanca hasta en Filipinas. Por ejemplo, Domingo Salazar, que fue el obispo de Filipinas, que fue clave en el encuentro entre los españoles y las comunidades indígenas de Filipinas, cumple un rol. Si nosotros viéramos cómo se resuelve la comunicación, que uno llamaría intercultural, con los criterios de Francisco de hoy, diría, realmente aplicó varios de los criterios de la escuela. Y por supuesto, lo que hablábamos, y esto es para compartirlo con ustedes en las próximas charlas, cómo hay autores del siglo XX que rescatan la Escuela de Salamanca y todo el legado, que con la modernidad, recuerden que la modernidad, sobre todo después que deja de tener prevalencia la península ibérica, España, la modernidad se planteó con aquella famosa sentencia que era cállense los teólogos. Entonces planteó una gran división entre la fe y la razón. La fe no tenía nada que decir respecto del mundo y menos la teología. Y entonces en gran medida hay un silencio, un cierto desinterés por la Escuela de Salamanca,
y sin embargo en el siglo XX la vuelven a retomar algunos de los mejores autores que conocemos. Por ejemplo, aquí veo mucha gente de Derecho Humano y Derecho Internacional. Podemos ver fallos, y vamos a estudiarlo esto también, de un gran juez de la Corte Interamericana y de la Corte Internacional de Justicia, que fue Antonio Augusto Cansado Trindade, que podemos ver los fallos cómo rescata expresamente, explícitamente a los autores de Salamanca en sus fallos, reintroduciéndolo en los fallos, con lo cual lo vamos a estudiar. Podemos ver parte de esa escuela de Salamanca, del pensamiento de Suárez, de los autores de Salamanca, en el trabajo, por ejemplo, de Juan Carlos Escanone, que fue uno de los maestros del Papa Francisco. En escritos del Papa Francisco uno dice, esto es la actualización, esto es lo que decía recién Eduardo, esta conversación permanente a lo largo de la historia que se sostiene. Entonces la idea es esta propuesta, e invitarlos a que participen, y seguramente vamos a tener distintos expositores a lo largo de lo que van a ser estos meses, y posiblemente, lo que decía Eduardo también, la idea es poder investigar estos temas y profundizar. Bueno, nada más, le dejo planteado esto, me parece el desafío está, y por favor, yo desde ya descuento de que, además de escuchar a nuestro invitado de hoy, por supuesto, va a recibir calurosamente las preguntas o las cuestiones que podamos hacer, o las reflexiones que podamos hacer. Bueno, desde ya gracias y amigo, perdón. Bueno, vamos a presentar al disertante de hoy, la doctora Aníbal Torres, quien es doctora en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad Católica y coordinador de la Cátedra Pontificia, que nos va a hablar del Cardenal Cisneros y la política misionera en América Latina. Aníbal. Bueno, buenas tardes, gusto estar con ustedes. Como decía Ambrosio de Milán, de las virtudes, la primera es el agradecimiento, así que agradecerles a quienes me han precedido en el uso de la palabra, bueno, ya al doctor López Molina como autoridad de la facultad, al profesor Sodero, al profesor Murillo, con quien hemos conversado y a quien le debo estar aquí. Hemos conversado estos temas, de la articulación entre la Escuela de Salamanca y la figura del Cardenal Cisneros. Así que bueno, y por supuesto a todos ustedes que están ahí acompañando aquí, tantos quienes nos están siguiendo por el Zoom, como quienes están aquí presentes presencialmente hoy en esta tarde de viernes en Rosario para bueno, escuchar esto que vamos a compartir. Dicho esto, antes de compartir pantalla, y también para quienes nos están siguiendo por Zoom, y para ustedes, para que no sea una cosa muy aburrida, digamos, muy densa, y puse algunas imágenes. Aclaro esto, bien por lo que decía el profesor Soder y lo que decía el profesor Murillo, abordar esta temática, evidentemente, amerita en sí mismo un abordaje interdisciplinario, es decir, tanto, sobre todo en esta fase, esta etapa que voy a hablar, esta etapa inaugural, por así decirlo, de la llegada de los españoles a lo que luego va a ser el continente, o con el nombre, ¿no?, del continente americano. Uno supondría que uno tenga conocimientos de cosmografía, de derecho, de filosofía del derecho, de relaciones internacionales, de teología, etcétera, etcétera. Bueno, yo no soy ninguna de esas cosas, soy apenas un doctor en ciencia política que tiene algunas inquietudes interdisciplinarias, y por eso agradezco nuevamente a ambos profesores la generosidad de permitirme estar en este espacio. Dicho esto, y hago un comentario para hablar, decir de dónde hablo, o a partir de qué fuentes utilizo en esta presentación que voy a hacer con ustedes. Básicamente es la biografía que escribió Joseph Pérez, que era un historiador de origen francés, pero se dedicó a la historia española, que tiene su libro, se lo muestro acá para los que están conectados, que es Cisneros, el Cardenal de España. Pues le digo por qué le pone ese título, porque Cisneros era conocido así en su época por ser así se le decía, el Cardenal de España, ¿no? Era una cosa, era casi una especie de sinónimo, su título cardenalicio.
Y también, digo, porque hay cosas que, si bien hay un consenso, por así decirlo, en la academia, con esto me refiero a historiadores, antropólogos y demás, que los temas que trata Josep Pérez en esta biografía es muy completa, uno dice la más acabada, es un texto del 2014, esta edición que yo tengo del 2021, es decir, se ha seguido reeditando, pero tomo también en cuenta que no aparecen tan desarrolladas acá en esta biografía, las conferencias que se dieron, que tuvieron lugar cuando se cumple el 5º centenario de la muerte del cardenal Cisneros en el 2017, en esa institución que desde su creación, que está en Madrid, pero desde su creación trata de tender un puente a ambos lados del océano, que es Casa de América. Particularmente voy a tomar dos intervenciones de dos historiadores, de dos doctoras en historia, una es María Saavedra y otra es la profesora Argüelles, que plantean justamente, por ejemplo, lo que decía el profesor Sodero, el tema de la figura del protector de indios, que se le da, hasta dónde eso fue realmente, está documentado o no, de que Cisneros y Adriano de Utrecht le dan ese nombramiento a Bartolomé de las Casas, o por ejemplo también el impacto, no solamente que hubo una expansión territorial en el caso a nivel peninsular, sino también un viaje, una expansión a nivel de las ideas, ¿no? De cómo eso irrumpe en la antropología, incluso como bien han planteado quienes me precedieron en el uso de la palabra, el tema de, hoy podríamos hablar de todo el tema de la filosofía del derecho y particularmente los derechos humanos, o como decía el secretario académico, particularmente el derecho natural, ¿no? El naturalismo. Dicho esto, entonces, digo, aclaro, hablo desde estas fuentes, por así decirlo. Después, por supuesto, hay mucho material en YouTube, etcétera, digo, pero como para, si alguien me pediría una referencia principal, yo diría la biografía de Josep Pérez sobre el cardenal Cisneros y algunas, o si no todas, las conferencias que se hicieron en 2017 en Casa de América. Dicho esto, y para que no sea solamente verme a mí, voy a compartir pantalla con la presentación esta un tanto casera, pero bueno, para que vayamos siguiendo. Acá, esperen que... Bueno, este es nuestro flyer, hay una forma de quitar aquí, bueno, esa barrita. Desde el Zoom me pueden decir, ¿están viendo bien ahí? ¿Ven en pantalla lo que comparto? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, comenzamos entonces. A modo de introducción, casi de manera inspiradora, digamos, hay una frase que es de una obra, es de un dramaturgo, es una obra de teatro, que es de Henri de Monterland, que la obra se llama El Cardenal de España, un autor francés que en 1960 plantea en esa obra, hay una frase que define al cardenal Cisneros y que dice así: hay tantos hombres en vos, el franciscano, el cardenal, el escritor, el hombre de Estado, el capitán. Quien estaba presenciando esta obra de teatro era ni más ni menos que el general de Gaulle, presidente de Francia, y al lado tenía a su ministro de Cultura, de Asuntos Culturales, André Malraux. Algunos dicen que el drama que se estaba representando era el propio drama que estaba viviendo el general de Gaulle en su presidencia, que luego va a ser sacudida por los movimientos estudiantiles y obreros en el mayo del 68, etc. Bueno, no estoy dedido a usar esta frase. El itinerario que propongo para esta exposición, compartir con ustedes en esta tarde, tiene estos 5 aspectos. Vamos a hacer un abordaje, el abordaje y el contexto. Luego el segundo punto es Cisneros, la formación y su conversión. El tercer punto, porque no se entendería por qué este hombre pudo hacer lo que hizo, sin tener en cuenta que fue una figura relevante en tanto hombre de Estado. Luego un capítulo que Pérez le dedica, en realidad es un capítulo de todo lo que hizo Cisneros, pero es el motivo de nuestra exposición y lo que han hablado aquí ya quienes intervinieron, que es el tema de las Indias y lo que hizo Cisneros, si se pudo hablar o no de un proyecto, un plan Cisneros-Las Casas para las Indias occidentales, como se va a llamar en una época. Y por último, si llegamos, el legado, ¿no? ¿Qué queda de esta figura que precedió, como ya se lo adelanto, en línea con lo que decía el profesor Murillo, precedió en realidad, cronológicamente, a la Escuela de Salamanca como tal, pero dejó preparado el camino para todo lo que fueron los debates entre los juristas y los teólogos y con el rey en el medio arbitrando esta situación.
Comenzamos entonces con este tema del abordaje. ¿Desde dónde yo hago el abordaje? Repito, sin tener el saber específico que ameritaría, ¿no? Una gesta tan compleja, controvertida, en algunos casos polémica, con su barro y con su gloria también, como fue la expansión peninsular hacia América. Bueno, siguiendo en este caso también a Pérez, pero también cualquier cientista social o quien se dedica a las humanidades saben que la complejidad de los procesos humanos, los procesos sociales, políticos, culturales, de por sí, para analizarlo seriamente al menos, hay que tomar tres ejes, ¿no? O tres aspectos. Uno son las condiciones estructurales, es decir, lo que se podía hacer, es decir, justamente lo estructural, dado por las condiciones históricas, dado por las condiciones políticas, económicas, religiosas, etcétera, junto con lo que se llama la otra parte, es decir, por un lado aquello que nos constriñe, lo que condiciona nuestra conducta. Pero esto no anula la capacidad, que se llama la capacidad de agencia, es decir, lo que los actores podemos hacer desde nuestra capacidad, nuestra potencialidad, nuestro conocimiento. Es decir, esta interacción típica de los procesos sociales, políticos, culturales, etcétera, es entre estructura y agencia. Y se agrega un aspecto que ya lo refería Pascal cuando hablaba de las casualidades en la historia, la famosa frase que refiere a la nariz de Cleopatra. ¿A qué alude esa frase? Se dice que Pascal en algún momento dice: otro hubiese sido la historia sobre la faz de la tierra si la nariz de Cleopatra hubiese sido más pequeña. ¿Por qué quería decir eso? Porque se asociaba de que alguien que tenía dotes para el gobierno tenía una nariz prominente. Recuerden que Cleopatra y su poder seductor, al cual cayeron rendidos Julio César, Marco Antonio, etc., y Roma entra en una crisis que luego, entre otras cosas, desaparece la República y pasa a ser imperio. Pero a lo que se refería en el fondo Pascal es este tema de los factores casuales, las casualidades, que más allá de esta interacción entre estructura y agencia, a veces ocurren, ¿no? Como vamos a ver, de que en qué condiciones murió el cardenal Cisneros, por ejemplo. Que de por sí interesante. Entonces el abordaje lo hago desde ahí, teniendo cuestiones estructurales en cuenta, cuestiones también que tienen que ver con la capacidad propia de un actor, en este caso el cardenal Cisneros, y algunos elementos que fueron casuales en ese contexto. A nivel estructural, ¿cuáles fueron los acontecimientos que no podríamos dejar de tener en cuenta, sí, para llegar a hablar de toda esta historia? Bueno, y empezando, así lo marcaban, me acuerdo, en estas conferencias en Casa de América, de 2017, no se puede mencionar, no se puede entender la expansión ultramarina peninsular, no solamente lo que va a hacer España, sino también Portugal, sin entender de que se había producido la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos en 1453, lo que supuso la interrupción de la vía comercial hacia Oriente, sobre todo por ejemplo Pekín, sobre la China, que era conocida en aquel momento como Catay, de los viajes, la ruta comercial abierta en el siglo XIII por Marco Polo, legendario, ¿no? Pero eso se había quedado abierto. Bueno, ese impedimento militar, comercial, etcétera, que obturó esa vía hacia el este, obligó a estas monarquías que se estaban constituyendo con mayor o menor grado de consolidación a expandirse y sobreponerse a una serie de guerras o de conflictos, como va a ser concretamente la disputa por la sucesión de la corona de Castilla, que va a ser saldada, que fue entre 1475 y 1478, y va a quedar sellada cuando Portugal cede a las presiones para quedarse o intervenir en la sucesión de la corona castellana, que eso se firma queda sellado en lo que se llama el Tratado de Alcazobas-Toledo, o la Paz de Alcazobas-Toledo, que sella, por un lado, la pretensión, la división en todo caso, de los intereses de Castilla y de Portugal por un lado, y al mismo tiempo lo que va a hacer, por lo tanto lo que le da, sale triunfante, en este caso Isabel, lo que luego vamos a conocer como la reina Isabel, la católica, pero va a empezar a constituirse lo que se va a llamar la monarquía hispánica, que va a tener rasgos particulares que vamos a ver si llego a comentar algo de eso, en cuanto me refiero podemos decir, una especie de proto-estado moderno. No va a llegar a ser una monarquía absolutista, pero sí
más allá de la carga peyorativa que tiene entre nosotros la palabra, hay que tomarla en su denominación casi etimológica, una monarquía autoritaria. Autoritaria en el sentido de autoridad, de centralizar la autoridad. ¿Por sobre quién? Por sobre los intereses nobiliarios, de las presiones que incluso hay una disputa territorial. Bueno, frente a eso, estas coronas, por eso no es casual que luego Isabel, junto con Fernando de Aragón, con esa unión matrimonial, van a sellar prácticamente el nacimiento de la monarquía hispánica. Bueno, esto digo, y el tratado también suponía una división horizontal sobre el globo terráqueo de la expansión ultramarina hasta dónde podía ir Portugal y hacia dónde podía ir España. Repito, acá hace falta conocimiento de cosmografía, etcétera, de los viajes para un lado, de la exploración del Cabo de Buena Esperanza, todo eso, no voy a entrar en eso, pero en sí daría para un seminario en sí mismo. Bueno, otro hecho significativo. ¿Quién andaba dando vueltas en ese entonces entre este genovés, que luego va a tener tanta fama, digo Cristóbal Colón, que va a estar dando vueltas entre Portugal y España? Una vez que se sella la paz, se firma la paz de Alcazobas-Toledo, Colón, que había intentado presentar su proyecto de expansión, de llegar a las Indias, expandiéndose hacia el oeste, no es escuchado en Portugal. Y sí va a ser, pese a unas sospechas iniciales, va a ser bien recibido su proyecto, particularmente por Isabel, y al punto de firmar en 1492 lo que se conoce como las capitulaciones de Santa Fe, que es un acuerdo personal a nivel de los reyes, de Fernando y de Isabel, con Colón, con los títulos incluso de cómo se iban a repartir lo que se encontrara en las supuestas Indias a las cuales iba a llegar Colón, sin saber que en el medio se iba a encontrar con un continente. De hecho, algunos dicen que Colón murió sin saber que había encontrado en realidad un continente. Pero vamos a ver que esto lo que muestra acá, tiempo después se embarca en el puerto de Palos, si no recuerdo mal, creo que en agosto de ese año, en 12 de octubre, como sabemos, toca las primeras, lo que son las Antillas. ¿Qué se conoce? El mundo de Colón, el mundo de Cisneros, el mundo de las casas, en ese momento van a ser lo que se va a conocer de América, que va a haber que esperar unos años para que reciba el nombre. Van a ser solamente cuatro islas: la isla de Cuba, la isla de la Española, actual está ocupada o donde están República Dominicana de un lado y Haití, la isla de Jamaica y la isla de Puerto Rico. Básicamente era lo que se conocía. Cuando hablamos del plan, si es que hubo un plan, las casas Cisneros para las Indias, estamos hablando de ese universo. 4 islas, repito, Cuba, Jamaica, la Española y Puerto Rico, ¿sí? Si bien Colón va a ir acercándose cada vez más a tierra firme, al continente, bueno, lo que muestra acá esta imagen, fueron los 4 viajes que hizo el almirante, y en el medio, como no encontró ni oro, ni plata, sino encontró metales preciosos, ¿qué se llevó para Europa? Se llevó indios. Se llevó los miembros de los pueblos originarios que encontró. Piensen que esto sí acá fue, además que encontró un encontronazo, porque hay una tribu que estaba extendida en todas estas islas, que eran los taínos, fueron realmente exterminados, no solamente por la acción de los españoles en sí, por las epidemias, por cambio incluso alimenticio, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ahí empieza a ver este costado dramático. Y como bien decía el profesor Murillo antes, es el mismo año que corona una campaña de casi una década de integración del territorio peninsular, o al menos la parte de lo que es la antigua Hispania. Los reyes católicos entran finalmente también en ese mismo año en Granada, tirando abajo el reino nazarí. Es decir, terminan con los 7 u 8 siglos de dominación musulmana en lo que sea la zona de Granada, que al mismo tiempo era el contacto con el norte de África. Otros hechos ahí mismo, digamos, ahí ni bien se da el descubrimiento, al menos para los europeos, el descubrimiento de América, son las llamadas bulas alejandrinas, que otorgan los favores del rey. Se llama bulas alejandrinas porque son los documentos, en realidad son 4, los más conocidos son 2, pero son 4 documentos, algunos son bulas, otras son breves, pontificios, que es del Papa Alejandro VI, que no olvidemos que era de la familia de los Borgia, o español era los Borja, que eran valencianos, de origen valenciano.
Los reyes católicos tenían mucha llegada a este este papa de origen español, y algunos decían que hay negociaciones secretas para hacer que le expida sobre todo la bula intercaétera, por la cual se entregan los beneficios de la expansión ultramarina a Castilla, y el otro documento que se llama Eximia Devotionis, que es el Papa le pide a los reyes de que en todos esos territorios que encuentren España tenga la misión de evangelizar a los naturales, ¿sí? O sea, ahí aparece entonces toda esta cuestión de, bueno, ¿qué hacemos con lo que encontramos ahí? Toda esta discusión de también que va a ser, incluso desde el punto de vista filosófico, antropológico, el encuentro con el otro, el tratamiento respecto a la otredad. ¿Cómo es el otro? ¿Quién es el otro? Porque ese otro, el Papa le está diciendo a los reyes, bueno, sí, yo te concedo que ustedes se expandan, pero a quienes encuentren tienen que predicar la fe católica, ¿sí? Algunos dicen, y tuvo un debate, si las bulas alejandrinas tuvieron o no una repercusión política, institucional, algunos dicen que sí, otros que no. Lo cierto es que Portugal no queda satisfecha con ese reparto, con esa línea, en este caso vertical, ya no la horizontal como era el pacto de Alcazobas-Toledo, sino una línea vertical que daba la vuelta al globo, y mediante un año siguiente Portugal logra que junto con España se firme el Tratado de Tordesillas, por el cual se corre la línea alejandrina, y no es casual que, como ven, me refiero a ese gráfico donde se ve la línea violeta, la línea que figura el Tratado de Tordesillas, no es casual entonces que Brasil, hasta el día de hoy, haya tenido una presencia histórica de Portugal, porque era el tema de hasta cuántas leguas caía si caía sobre el océano, o luego se iba. Ojo, repito, cuando se firma el tratado, repito, todavía solamente se conocían 4 islas del Mar Caribe, y luego sabemos que por una cuestión jurídica, lo que encontremos va a ser o de España o para Portugal. Bueno, Brasil quedó del lado portugués. Ahora sí, digo, esta es la cuestión del contexto, estos grandes movimientos, este despliegue territorial, marítimo, y también va a ser un despliegue de ideas que lo vamos a ver en otra sección. Ahora, un poco presentar a este personaje. Cisneros, formación y conversión. No hay mucha seguridad, pero supuestamente, iba a decir el propio Joseph Pérez, lo pone entre paréntesis, aparentemente habría nacido este señor en 1436 en Torrelaguna, una localidad castellana, con el nombre de Gonzalo Jiménez de Cisneros. Es el escudo que luego va a tener como cardenal, el escudo de la familia. De joven estudia teología y leyes, sobre todo derecho canónico. Luego cuando tiene un bachillerato, podríamos decir, en leyes y en teología, aparentemente llegó a tener, no está muy comprobado qué hizo, cuándo fue, pero sí que estuvo en Roma, está comprobado, que tuvo mucha llegada a la curia romana y que se vuelve a España con una bula del Papa, no recuerdo el nombre ahora, si era Pablo II, bueno, con la bula del Papa de ese momento, que le da un beneficio eclesiástico que indicaba que si se producía una vacante en algún puesto eclesiástico de importancia, el Cisnero tenía derecho a cubrirlo. Este personaje, digamos, que tenía una instrucción, digamos, no universitaria, pero sí, a menos lo elemental en teología y leyes, vuelve con esta certificación, este beneficio. Se embarca en un carrerismo clerical, diríamos, bueno, Murillo citaba al Papa Francisco, bueno, una palabra que hoy no suena, tiene otro sonido, digo, a partir de que el Papa Francisco ha denunciado esto, ¿no?, al interior de la propia iglesia, el carrerismo, el clerical, etc. Bueno, Cisneros fue, como muchos otros, bueno, el único, era muy propio de esa iglesia, ahí entre el tardo feudalismo y la entrada, o casi la entrada de las puertas del mundo renacentista, y luego hacer la modernidad. Cisneros en eso no escapaba a ser un clérigo, digamos, del montón, en el sentido de que ambicioso, quería progresar, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay conflictos, termina por pretender quedarse con un cargo eclesiástico, un arzobispo que era más poderoso, a veces ocurre eso, que a veces hay alguien más poderoso que nosotros, que nuestras ambiciones, lo meten preso durante un tiempo. Cuando sale, pasa un tiempo y este hombre aparentemente está comprobado, tiene una conversión. Entra en 1484 a un convento franciscano, y al punto tal, el franciscano tiene muchas ramas, el franciscano de la estricta observancia, están los conventuales, etc. En este caso, y cambia el nombre, se cambia el nombre de Gonzalo por el de Francisco, por Francisco de Asís.
Hay un cambio interior en este personaje, deja evidentemente un quiebre con esa historia de carrerismo, de ambición, etc. Y es en ese contexto donde va a empezar su ascenso meteórico como figura pública, como hombre de Estado, ¿sí? Por eso digo, como hito, digo, para terminar este segundo momento, digo, de este caso de más vital, existencial de Cisneros, o de su vida privada, es cuando ingresa al convento franciscano de la estricta observancia, y al punto de que cambia su nombre de pila, que era Gonzalo, por el de Francisco, y pasa a ser Francisco Jiménez de Cisneros. Tercer momento. Y acá aparece luego de 8 años, no me salen malas cuentas, después de 8 años de esa vida monacal, de esa vida de pobreza, de obediencia y de castidad, que hay consenso, y esto va a ser una de las diferencias, como bien dijo el profesor Sodero, cuando luego se lo compare, la historiografía lo compare con el cardenal Richelieu, este aspecto va a ser esta vida interior, profunda y genuina que tuvo Cisneros, va a ser una superioridad, al menos moral, ética, respecto al cardenal Richelieu, el caso del cardenal ministro de Francia, el caso del cardenal ministro de Luis XIII. Bueno, ¿por qué? En 1492, estamos en 8 años posteriores, es el año donde yo les contaba antes, en este contexto, donde se están firmando las capitulaciones de Santa Fe. Antes de eso, la reina Isabel nombra, dice, bueno, necesito a mi confesor, su confesor ya no podía, su confesor particular, que al mismo tiempo era un consejero político, no puede seguir atendiendo las necesidades espirituales de la soberana, por lo tanto, le aconsejan un gran especie de padrino que era quien había salido del bando vencedor en la guerra de sucesión de Castilla, que era el cardenal Pedro González de Mendoza, que a la sazón era arzobispo de Toledo, la diócesis primada de España. Le recomienda a la reina, hay un fraile ahí que se lleva 8 años de vida penitencial, y la reina aplica un principio del derecho canónico, que no está acá menciono el nombre, no tomo que sale ahora, pero que dice, los cargos son para aquellos que no los buscan. Los cargos son para aquellos donde aquel que no tiene ambición, esa es la persona indicada para ocupar un cargo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice que la reina, cuando le comunica, lo hace llamar a Cisneros y le comunica que lo va a sacar del convento porque necesita que sea su confesor, Cisneros no quiere saber nada, y aparte implicaba ser confesor de la reina, o sea, en ese caso lo mismo le hubiese sido el confesor del rey. Ser confesor de la reina implicaba acompañar a la corte allí donde la corte se desplazara, y vivir, llevar una vida de corte. Cisneros, van a ver luego en una imagen que puse, lo único que va a llegar a pactar es llevar, luego cuando más adelante ya el rey Fernando consiga el nombramiento de cardenal, llevar, digamos, cierta parte del atuendo de un cardenal, pero seguir vistiendo el sayal franciscano. Y elige no vivir con la corte, seguir viviendo seguir su vida itinerante por los conventos franciscanos, iba con un ayudante y montado en un burrito, y decía y empieza también la reforma, porque va a ser nombrado provincial de los franciscanos en España, la reforma desde arriba de la iglesia en España. Cisneros decía que él encontraba en los conventos de aquella época más bodegas que bibliotecas, algo que había que reformar. O sea, la decadencia moral incluso de los hombres y las mujeres de iglesia. 3 años después, la reina nuevamente, que era su gran protectora y mentora, no así Fernando de Aragón, Fernando el Católico, siempre tuvo una especie, eran enemigos íntimos, le tuvo respeto, le admiraba sus condiciones de estadista, pero la que lo fue promoviendo siempre fue Isabel. 1495 queda vacante la diócesis primada de España, la diócesis toledana, diócesis al mismo tiempo cardenalicia, y ahí es el famoso encuentro, la famosa anécdota que llega la bula, a través de la reina, ¿no? Llega la bula donde el Papa lo nombra a Cisneros como arzobispo de Toledo y por lo tanto primado de España, y la nota dice que Isabel le dice, llegan cartas de Roma y son para vos, y Cisneros lo que hace se escapa, la reina tiene que mandar a buscarlo porque bueno, era el nombramiento que él no quería saber para nada. Esto para ponerse, no es casual esto que mencionaba, su historia, venía de una familia relativamente modesta, diríamos una clase media alicaída, para donde siempre en esa diócesis toledana, repito, primada de España, con unos derechos territoriales y económicos sustantivos, cuantiosos,
Cisneros iba a ser el primer prelado de origen plebeyo que iba a ocupar la diócesis, la mitra toledana. Con lo cual la reina, de hecho a Cisneros le va a llevar 2 años entrar en Toledo porque la nobleza toledana no quería saber nada con este lumpen, por así decirlo, ¿sí? Que tenía este crecimiento meteórico. Acá lo vemos acá está, bueno, vistiendo los atuendos del arzobispo de Toledo. Esta es una imagen de una capilla que Cisneros mandó a remodelar en la Catedral de Toledo y puso toda la serie de los arzobispos de Toledo, bueno, y el último fue el momento donde se hizo. Y otra cosa que hace, bueno, esto que ya lo adelanté, como provincial del orden franciscana, llevó una reforma desde arriba, no solamente sobre los franciscanos, sobre otras órdenes religiosas, y al punto de que en la catedral de Toledo restaura, y en toda su jurisdicción, que era enorme, restaura el rito mozárabe, el rito hispano, es decir, previo a la ocupación musulmana. Es a nivel cultural, con los cantos, casi se habían perdido los libros litúrgicos, etcétera, etcétera. Y hasta diríamos la cuestión, su crecimiento como hombre público en cuanto a los aspectos religiosos, como yo decía, también tenían un costado político. Ahora bien, Isabel fallece en 1504, la reina, y ahí se desata una guerra de sucesión porque a los reyes católicos les sale mal el plan de sucesión de ellos mismos, se muere el infante Don Juan, que iba a ser el heredero de la corona, se muere Juana, la famosa Juana la Loca, aparentemente estaba incapaz para ejercer el gobierno, Catalina de Aragón la van a casar que su hija Catalina de Aragón la van a casar con el que va a ser luego Enrique VIII, etcétera, etcétera. Se desata una guerra de sucesión con el esposo de Juana la Loca, que era Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso disputa el poder del gobierno de Castilla y a través de una cláusula, de 2 cláusulas interesantes, entre otras, que la reina antes de morir escribe en su testamento, o hace escribir en su testamento, Isabel introduce la distinción de ahí tan conocida del del reinar pero no gobernar. Dice, mi hija Juana es la legítima heredera, puede reinar, pero si no puede gobernar, que gobierne la regencia. Y le da, con eso va a ser Fernando el Católico, le dice a Cisneros, es tu momento, hacete cargo de Castilla, mientras yo me encargo de la expansión de Aragón, de la corona aragonesa castellana, en territorios como Nápoles, por ejemplo, ¿sí? Por eso es que va a ser el hombre que en 2 oportunidades de su vida va a estar salvando la estabilidad de la monarquía hispánica que se estaba constituyendo y se trataba de consolidar, merced a qué? Merced a las presiones nobiliarias, a las pugnas entre bandos, ¿sí? Porque recuerden esto, repito, es un protoestado moderno el que se quiere constituir, por eso se habla de una monarquía autoritaria en el sentido de una autoridad real que se está queriendo erigir por sobre los intereses particulares. Cisneros en este sentido tenía una clara concepción de lo que era el servicio al bien público, el servicio antes al pueblo que al rey, o antes al reino que al rey, más allá que se está dando un deslizamiento, lo que luego va a ser las monarquías absolutas, hacia el final de la Edad Media, hay un deslizamiento en el término de alteza al de majestad. Con lo cual muestra este empoderamiento, diríamos, con una terminología más contemporánea, de estos soberanos que pasan de ser meras altezas a ser majestades. Bueno, en 2 ocasiones, en 1506, 2 años después de la muerte de Isabel la Católica, y también cuando muera Fernando en 1516, también Cisneros va a ser el que va a sacarle las papas calientes en la sucesión dinástica. En el medio de eso, en 1507, con el rey Fernando todavía con vida, logra que el Papa, si no recuerdo mal, que en el momento que era Julio II, Juliano de la Rovere, lo nombre cardenal a Cisneros y el cargo de Inquisidor General de Castilla. Un inquisidor que, pese a lo que supone esa carga, tiene ese nombre, tiene una carga valorativa, despectiva, digamos, nuestro lenguaje, Cisneros se va a destacar, o respecto a lo que va a venir después, por una tolerancia y una apertura bastante fuera de lo común, una cercanía a los místicos, una cercanía a lo que se va a llamar los movimientos milenaristas, o lo que luego con Tomás Moro, que va a ser contemporáneo y un año antes de la muerte de Cisneros va a publicar Utopía, digamos, un pensamiento utópico, podríamos decir, ¿no? En algunos aspectos. Por eso su inquisición fue bastante light, digamos, bastante liviana, más allá de toda la controversia que hay con la actuación con los moros de Granada o con los judíos conversos.
En 1509 tiene una actuación destacada, pagada por el propio Cisneros con las rentas del arzobispado de Toledo, y se embarca, a pedido del rey, se embarca en la conquista de Orán, lo que hoy sería el actual Túnez, que es el norte de África, y podríamos decir que la conquista española de África se salva gracias a las Indias. Cuando se empieza a conocer que en realidad lo que Colón descubrió no era una mera 4 islas, sino que había todo un continente, digamos, África se salva de que España siga entrando en el territorio, porque en realidad el objetivo no era África, era llegar con una nueva cruzada, llegar a los santos lugares. ¿Sí? Y está un famoso cuadro, creo que está parece que está en el Senado de España, donde Cisneros, que se le atribuye la frase de que él sentía mayor atracción por el olor a la pólvora que al incienso, que le gustaba el mundo militar, está liberando a cristianos que habían sido reducidos casi a la esclavitud, o estaban privados de libertad por los musulmanes en el norte de África. Cuando conquistan Orán, y entre otras cosas liberan, una guerra, un conflicto, pero liberan cristianos que habían sido esclavizados. Bueno, esto que decía antes, 1516, la segunda regencia de Castilla en manos de Cisneros, tras la muerte de Fernando de Aragón, repito que no le tenía mucha simpatía, pero lo ve como un par en el sentido de que es un hombre de Estado, que tiene la garantía de la continuidad de este Estado que se quiere constituir, y por eso digo, lo deja como segundo regente. 1517 está por cuestión dinástica y totalmente contrario a lo que hubiesen deseado los reyes católicos, la corona cae, la corona de Castilla sobre todo, va a ser heredada por Carlos I de España y Carlos V del Imperio Sacro, romano-germánico, que como se conoce como Carlos V, el imperio donde nunca se oponía al sol, etc. Carlos, cuando está llegando, entra por España, de Flandes, entra por, si no recuerdo mal, por Asturias. El cardenal Cisneros sabe que se está muriendo y quiere encontrarse con el joven rey, con Carlos I, luego va a ser Carlos V, y muere en el camino. Todo el mundo dice, hay un consenso también en esto, de que la corte flamenca hizo todo lo posible para que ese encuentro nunca se produjese. También por eso hay la nariz de Cleopatra, la casualidad, porque el debate es qué hubiese pasado si este hombre de Estado, que para ese momento ya tenía 81 años, se encontraba y con toda su experiencia y lo que había logrado, digamos, imponer su mano fuerte sobre estos intereses en pugna, que hubiese pasado si se encontraba con el futuro monarca y emperador, ¿no? ¿Qué le hubiese podido transmitir? Hay versiones de que lo envenenaron, hay versiones de que Carlos le manda una carta destituyéndolo y Cisneros del disgusto se muere. Joseph Pérez dice lo más probable es que se murió de viejo. Hay todo un cortejo fúnebre en ese noviembre de 1517 que lo lleva a lo que va a ser casi una de las obras maestras, que es la Cardenal Cisneros, que es la Universidad de Alcalá de Henares. Después vamos a hablar sobre el final de esto. Y en este sepulcro, donde no está Cisneros, pero se lo prepara, pero no está ahí, en realidad está en la Catedral de Alcalá, se le esculpe esta frase que resume un poco todo esto que yo estuve diciendo hasta acá. Los carros que tuvo Lema dice: yazco ahora en este exiguo sarcófago, uní la púrpura al sayal, el casco al sombrero, fraile, caudillo, ministro, cardenal. Junté, sin merecerlo, la corona a la cogulla, cuando España me obedeció como a un rey. Esto lo esculpió Juan de Vergara en ese sepulcro en la capilla de la Universidad de Alcalá de Henares, que Cisneros fundó, pero más allá que su resto en realidad está en el otro lado, ¿sí? Pero esto resume un poco esta cogulla, y una palabra medio rara, que es el hábito religioso. Pero que reúne esta cuestión de política y religión, o fe y política, hombre de Estado, hombre de iglesia, en una misma figura. Bueno, y ahora viene el tema, ya para ir un poco ya esta etapa final de la exposición, bueno, y las Indias, y al fin y al cabo para entroncar, porque no se entendería lo que Cisneros pudo hacer por las Indias, le salió mal o no, vamos a verlo, pero si yo no le contaba todo esto, es decir, el descubrimiento de América, estos repartos entre Portugal y España, esta persona que cada vez está más encumbrada en el poder del Estado. Bueno, ¿qué hizo Cisneros por las Indias? ¿O cómo intervino? Pues repito, esto es un proceso, como ya lo saben, como lo dijeron el profesor Murillo, el profesor Sodero, sumamente complejo, polémico, controvertido, que merita, digamos, desde ya un abordaje interdisciplinario,
Yo voy a hacer un humilde intento de decir algunas cosas, pero bueno, para que no quede esto ahí pendiente. Recuerden entonces, digo, 1492 llega Colón, los primeros 4 viajes son con estas 4 islas, y va toca Venezuela, toca lo que sería algo parte de Centroamérica. Núñez de Balboa llega en 1511 o 13, atraviesa el Istmo de Panamá y con el pendón de Castilla, y se mete con toda la mentalidad renacentista, ¿no? Con la armadura y con el estandarte de Castilla, descubre el Mar del Sur, que en realidad era el Océano Pacífico, y dice, toma posesión en nombre del rey Fernando, que el Mar del Sur pertenecía a la corona castellana. Bueno, y esa mentalidad renacentista todavía está presente en este ideario, en este contexto. Lo cierto es que tempranamente, como ya dije antes, con estos indios taínos que prácticamente son exterminados al poco tiempo de la llegada de los españoles, empieza este tema de los españoles que reducen prácticamente a la esclavitud o semi-esclavitud, o si quieren decirlo más elegantemente, trabajo forzado a los indios que no están acostumbrados, no tienen la disciplina del trabajo. Va a ser una cuestión. Cuando la reina Isabel Católica, todavía en vida, le llega este rumor, pero los indios no trabajan, y ella dice, pero en mi reino todos trabajan, hay que ganarse la vida. Bueno, pero entonces ¿cómo lo hacemos trabajar? Algunos dicen de que esa cláusula que Isabel va a poner en el testamento diciendo que cuiden, que protejan a los indios, es una especie de carga de conciencia, porque entre esas ida y venida, una cosa es lo que decía la corona española y otra cosa cómo se interpretaban en el territorio, ese pasaje generaba, bueno, que se perdieran vidas humanas, encontronazos, etcétera, conflictos, etc. Cisneros, lo cierto es que hay una presencia temprana de franciscanos. Envía, ya cuando estaba con el cargo digamos, encargado también de la consolidación del cristianismo en Granada, digamos, ahí también cuestionado por el tema del trato a los moros y demás, o los judíos expulsos o judíos conversos. En ese contexto, Cisneros envía en 1499 un grupo de franciscanos. 1504 se crea la Casa de Contratación, que va a regular todo el tráfico marítimo a ambos lados del Atlántico. 1509, y acá viene el tema, que lo vinculado con lo que mencionó el profesor Sodero, llega una comunidad de dominicos. Planteo este tema, o lo digo justamente a propósito. La crítica va a ser, los franciscanos llegaron antes que todos, los franciscanos que eran, recuerda, el Cisneros manda franciscanos porque eran de su orden, incluso su secretario de apellido Ruiz viaja, es uno del grupo original que viene en América. Pero los franciscanos aparentemente no hicieron nada, hicieron la vista gorda y rápidamente se pusieron del lado. De hecho, mismos tuvieron población autóctona, indios, trabajando para ellos. Cuando llegan los dominicos, dirigidos por el cabecilla, digamos, o el representante de esta comunidad dominica, era Fray Pedro de Córdoba. También aparece esto que yo decía antes, no solamente es un viaje o es una expansión territorial, es una expansión de ideas. Estos dominicos, como Cisneros, compartían, por ejemplo, las ideas de reforma prácticamente total o radical, como había hecho Savonarola en la Florencia de los Médici, por la supuesta corrupción estructural de los Médici, etcétera, etcétera, ¿no? Con la hoguera de vanidad, de vanidad, todo eso es lo que sabe lo que hizo Savonarola, esa república teocrática que intentó instalar en Florencia. Cisneros era partidario de eso, estos dominicos eran partidarios de esa perspectiva, con esa mentalidad llegan y, repito, frente a los 12 años que estuvieron los franciscanos y no dijeron nada, esta comunidad dominica, como bien decía el profesor Sodero, se da, a los 2 años de estar allí, se dan cuenta que algo no está funcionando bien. De que una cosa pueden haber sido los deseos de la reina antes de morir, que una cosa pueden haber sido las primeras denuncias y la destitución de Cristóbal Colón, que va a volver preso, después de los 4 viajes va a terminar preso y se va a dar todo lo que se llama los pleitos colombinos, creo que hasta el día de hoy hay una cuestión de sus sucesores, digamos, si la corona incumplió o no incumplió con lo que había pactado en ese acuerdo de Santa Fe que hay mencionado en las capitulaciones de Santa Fe. Lo cierto es que en el Adviento de 1511, luego en la isla La Española, en la catedral de la isla La Española, sube el 21 de diciembre, previo a la Navidad, estamos en el Adviento, el 21 de diciembre de 1511, sube un humilde fraile al púlpito en presencia de los encomenderos
de la isla, entre ellos el propio Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, que después de Nicolás de Obando y más había sido nombrado a cargo de la isla, y pronuncia su famoso sermón donde denuncia los abusos cometidos por los colonos, y acá les pongo el párrafo más famoso, donde los acusa por lo que están haciendo y una mentalidad como aquella, le están diciendo ustedes con esto, si no revierten lo que están haciendo, se van al infierno, le dice eso. O sea, hablando de cómo tratan a los indios, ¿no? Dice, estos no son hombres, con estos no se deben guardar y cumplir los preceptos de caridad y de la justicia. Estos no tenían sus tierras propias y sus señores y señoríos. Estos han ofendido en algo. La ley de Cristo no somos obligados a predicársela y trabajar con toda diligencia de convertirlos. Todos, le dice a Diego Colón, al propio Las Casas, que también estaba ahí, y a otros encomenderos, le dice, todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. ¿Qué hace Diego Colón y sus laderos? Van a verlo a Fray Pedro de Córdoba y si no, acá el fraile, contrólemelo el fraile, porque habló de más. Contrólemelo el fraile, porque el fraile se fue de boca, que el próximo sermón baje un poco el tono, porque acá se armó revuelo en la isla. Fraile, lejos de achicarse, digamos, Fray Pedro de Córdoba ratifica la postura de Montesinos y el próximo sermón del domingo siguiente, Montesinos redobla la apuesta y ¿cómo termina esto? Viajan a España, los encomenderos designan a un franciscano que lo vaya a representar en la corte y viaja Montesinos presentando esta situación por los dominicos a España. Y acá va a estar la actuación de Cisneros. Cisneros, con este poder que yo mencionaba antes que tenía en la corte, no era así como Montesinos, podemos decir, esto no se queda acá, esto va a la corte. Y Cisneros, esto no se queda acá, esto va a España. Y Cisneros decía, esto no queda acá, esto va a la corte. O sea, lo que encuentra esta gente es que Cisneros los escucha y los lleva, como luego va a ser tanto con Fernando, primero con Isabel, luego con Fernando y luego con Carlos V, que son escuchados por los monarcas. Esto es lo que va a ser algo, digamos, muy peculiar en esta España que se expande a estos territorios. Por eso, producto de esta controversia, va a ser la Junta de Burgos, que aparentemente, que si bien era joven, pero aparentemente Francisco de Vitoria, que era joven todavía, pero aparentemente tuvo en cuenta estos debates, se reglamenta por primera vez el trabajo de los nativos, que algunos dicen que igual faltó mucho, que esto quedó muy grande, que igual, o sea, hay una especie de legalizar el trabajo esclavo, por así decirlo, ¿no? Pero fue un intento, un atisbo de regulación de esta situación. Lo cierto es que entre 1512 con la Junta de Burgos y 1550 y 51 con la Junta de Valladolid, España, decían de estas conferencias en la Casa de América, España, caso sea, puede ser que haya otro ejemplo, el único imperio que al menos se tomó casi 40 años para debatir esta condición del otro. ¿Quién es el otro? Si el otro es un igual o no. Y de hecho va a terminar con la Escuela de Salamanca, como bien decían los profesores, la Escuela de Salamanca, estos teólogos que van a estar enfrentados a los juristas de la corte, y el rey en el medio, entendiendo el español o no entendiéndolo, como decían algunos que Carlos V no entendía el idioma, pero el rey estaba ahí garantizando por lo menos el debate. ¿Y qué van a decir los españoles? ¿Qué van a decir los teólogos? Sobre todo con vamos a ver un poquito la figura de Las Casas. Lo que dejan Las Casas, lo que dejan los teólogos de Salamanca, es decir, lo que encontramos son iguales a nosotros. Se va a desterrar de la antropología, dice la profesora Argüelles, se va a desterrar de la antropología el concepto de inferioridad. Nunca más, a partir de estas controversias de Burgos y de Valladolid, nunca más en la antropología se va a aceptar la condición o el concepto de que el otro es inferior. ¿Cuál va a ser la salida diplomática, por así decirlo? El otro es un menor. Se va a buscar en el derecho positivo cuál es la figura para la cual que había en el derecho civil, por así decirlo, para tratar a ese otro. Bueno, se va a decir, son iguales. Ahora, circunstancialmente, son menores culturalmente. ¿Por qué? Porque no conocen la fe cristiana, pero ya va a ver usted cuando conozcan la fe en Cristo. O sea, son iguales, pero tienen una minoría cultural circunstancial. Sí, pero ontológicamente, esencialmente, son iguales a nosotros. No inferiores, se destierra del lenguaje al menos antropológico la noción de inferioridad. Bueno, y en este caso sí va a descollar, sin duda, Bartolomé de las Casas,
que piensen que tenía casi 30 años cuando le va así, que era uno de esos encomenderos que escucha el sermón de Fray Antón de Montesinos, que se convierte, que libera a los indios que tenían la encomienda, que va a ingresar a la orden dominica, y que cuando vea todos estos abusos va a ir con el cardenal Cisneros, y al punto que, como bien dijo el profesor Sodero, cuando denuncie todas estas cosas, nuevamente Cisneros le dice, y esto es muy propio de la burocracia castellana, que nosotros en parte hemos heredado, póngalo por escrito. No dice, no, usted acá se va o no lo escuchan. Póngalo por escrito. Y va en castellano, va para el informe para el cardenal Cisneros, y va en latín para Adriano de Utrecht, que era por así decirlo, el tutor del joven Carlos I, luego Carlos V, que no sabía español. ¿Qué hace Bartolomé de las Casas? Escribe el memorial de los agravios, de los remedios y de las denuncias. De las denuncias. Dice, esto está pasando, estos son los remedios, con cardenales, porque Adriano luego también lo va a hacer, háganse cargo. Por eso, estos dos personajes, uno de ellos Cisneros, lo nombran, como bien dice el profesor Sodero, y esto solamente lo sabemos porque lo dice Las Casas, no hay otro documento que lo afirme, que estos dos personajes lo nombraron en 1516 con el título de protector o procurador o protector universal de los indios. ¿Por qué? Recuerden esa figura porque había que proteger a quién, porque había supuestamente eran menores circunstancialmente. Menores circunstancialmente, no ontológicamente, no esencialmente. Eran iguales, pero circunstancialmente, al no conocer la fe revelada, eran una minoría cultural, una minoridad cultural circunstancial. Las Casas es apoyado, consigue este nombramiento que solamente hay registro de que él lo dice, no hay otro documento hasta el día de hoy, dice la profesora María Saavedra, no hay otro documento que avale, que diga que... Porque no existe, no hubo otro en la historia de España, alguien que haya tenido el cargo de protector universal y general de los indios. Sí hubo protectores particulares en las diócesis, en las audiencias. A partir de 1522 hay registro de eso, documental, pero no hay registro, excepto que lo diga el propio Las Casas, que a él, Adriano de Utrecht y el cardenal Cisneros le habían dado ese nombramiento. Lo cierto es que tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque se encuentra Cisneros. Esta es una imagen de Bartolomé de las Casas, ya con el hábito dominico, escribiendo. Se encuentra Cisneros con unas casas que... pero acá es el tema del envío de los jerónimos. Con esto, los franciscanos, digamos, hacen la vista gorda, los dominicos abiertamente están en contra del sistema que están erigiendo los colonos, sistema injusto, que están erigiendo, opresivo, que están erigiendo los colonos en estas primeras islas que se descubren. ¿Qué hace Cisneros? Alguno dice que acá la pifia, acá comete un error, envía a una tercera parte imparcial, dice, bueno, ni dominicos ni franciscanos, estos ya están empantanados, digamos, en esta disputa, voy a hablar con los jerónimos, que son imparciales, y manda a 3 jerónimos, 3 padres de la orden de los jerónimos, los manda a la española. ¿Qué pasa? Atrás embarca Las Casas, supuestamente quería llegar junto con los jerónimos y advertirle todo lo que estaba pasando, digamos, porque no pudieron hablar en España. Nuevamente la nariz de Cleopatra, da la mala casualidad que el barco de Las Casas se retrasa, llegan primero los 3 jerónimos y ¿qué hacen los encomenderos? Se los ganan para ellos. Le dicen, no, ese hombre delirante, es un loco, todo lo que dice no es así, nos difama, etcétera, etcétera. Más allá que algunos dicen, dice la profesora María Saavedra, Las Casas, hoy la literatura, la historiografía sobre todo, tiene una posición intermedia, se admite que tenía evidentemente un carácter volcánico, impetuoso, que muchas veces, no digo deliraba, pero hablaba de cosas donde no, hablaba de oídas, nunca estuvo en Perú, nunca estuvo en Argentina, y contaba cosas que, porque oí, si hicieron esto acá, también lo tienen que haber hecho allá, y no necesariamente fue así. Pero más allá de eso, sin duda, digamos, la polenta, podemos decir, la capacidad profética de denuncia, profética en el doble sentido, de denuncia y de anuncio, bueno, sin duda que la tenía, ¿no? En su postura en defensa de los indios, más allá que, como dicen algunos, sí, pero entonces para proteger a los nativos americanos estuvo de acuerdo en traer esclavos africanos, es verdad, pero luego tempranamente se retracta de eso y se da cuenta que también era un error, ¿no? Suplantar a unos con otros. Entonces con los jerónimos, este es el plan de Las Casas, de Cisneros Las Casas, que hay unas medidas que ahora que las menciono, y con esto vamos terminando.
lo que hace, repito, digamos, fracasa en el sentido de que estos padres jerónimos que tienen que llevar las reformas que van a impulsar Cisneros y Las Casas, un tanto utópicas quizás, bueno, son ganados por el bando contrario y la cosa sigue más o menos como estaba antes. Pero lo que hace Cisneros, por este memorial de agravios, de remedios y de las denuncias, el cardenal Cisneros destituyó con el poder que tenía, como ya le conté por su función, su alta función en el Estado español, destituye a funcionarios corruptos, altos funcionarios corruptos. Uno, Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, tenía como unos 1000, entre 800 y 1000 indios en encomienda. Cisneros, tras el informe de Las Casas, lo destituye de su cargo, y lo mismo hace con un secretario de la corte, que era López de Conchillos, que era también otro bruto corrupto que tenía algo así como 700 u 800 indios en encomienda. No solamente que los destituye del cargo, sino se ponen en libertad a esos nativos. Entonces, toma medidas, digamos, urgentes que, lamentablemente, cuando parta Cisneros y ya quede la Casa de los Austrias a cargo de estos reinos, estos desplazados, estos destituidos van a buscar refugio en la corte de Flandes y con el nuevo rey van a volver a sus cargos. Pero lo cierto es que al menos Cisneros y Las Casas lo intentaron, y Las Casas, como saben, bueno, siguió, como ya lo dijo Jorge Murillo, siguió intentando y va a participar incluso en la controversia de Valladolid. Y ahora sí, para ir terminando y no abusar más de su paciencia, el legado. Mientras hacía todo esto, y mientras la reina Isabel estaba muriendo y él no llega, pensaba que era su confesor, algunos dicen, ¿por qué no estaba Cisneros al lado? Cisneros estaba empezando su proyecto cultural que llega hasta nuestros días, más caro para el cardenal, que era la fundación de una universidad humanista. Como había pocas experiencias o casi nula experiencia en Europa en ese momento, por supuesto estaban las grandes universidades, como bien dijo el profesor Murillo, Salamanca, París, Oxford, etc. Los dominicos en París, los franciscanos en Oxford, etc. Cisneros funda hacia 1501 la Universidad de Alcalá de Henares, donde mostraba antes que ahí está el sarcófago que se preparó para él, pero no está ahí. Y es tan interesante, una propuesta incluso pedagógica novedosa, porque frente a las corrientes que estaban o eran hegemónicas o predominantes en las universidades que mencioné, ¿qué hace Cisneros? Deja que haya expresión para todas, por ejemplo para tres: la corriente tomista y las dos corrientes de los franciscanos, el escotismo de Duns Scoto y el nominalismo de Guillermo de Ockham. Es decir, deja que los estudiantes que se identificaran más con el sistema tomista tengan sus cursos, y los propios, los que eran escotistas o los que eran del nominalismo de Ockham. Ahí tiene una estatua del cardenal Cisneros, está en la plaza, está en la entrada de la Universidad de Alcalá, y mientras aún no está fundada todavía la Universidad de Alcalá, pero ya están los documentos que para erigirla. Su gran obra intelectual y personal incluso va a ser la Biblia Políglota Complutense, que acá le pongo la portada, que lleva el escudo del cardenal Cisneros, y acá se ve esta imagen de la derecha mía, que es políglota, tiene la traducción, primera columna es el hebreo, en el medio la Vulgata, la versión latina de las Sagradas Escrituras, y luego el texto en griego, y algunas partes están comentadas en arameo, el texto en arameo. Son 6 volúmenes. Cisneros se dice que para esto, y también muestra la apertura del cardenal, convocó a estudiosos hebraístas, estudiosos, el propio Erasmo de Rotterdam es invitado no solamente a participar del proyecto de la Biblia Complutense, sino también a dar cátedra en la Universidad de Alcalá de Henares, que Erasmo no va a España. Lo cierto que dice, cuando son 6 volúmenes, 4 ocupan el Nuevo Testamento, 1 el Nuevo y un cuarto con una suerte de glosario. Cuando Cisneros, que llegó a menos que le alcanzara el último tomo antes de morir, dicen que, bueno, me parece que lo tomó con mucha emoción y vio una especie de, como quien ven a ser un hijo, digamos. Otro, más allá de estas cuestiones culturales, no es menor, como decía antes, en Cisneros hay una noción moderna del Estado, más allá que todavía no estamos en la etapa, repito, de las monarquías absolutas. Los oficiales, no todavía los funcionarios, los oficiales públicos, es decir, en aquel momento se entendía que el rey daba beneficios, entonces, pero en vez de hablar de beneficiarios, es una merced que el rey hacía, es una noción de que por lo pronto ejercemos oficios, y un oficio público se sirve al reino antes que servir al rey.
esto, digamos, empieza a despuntar el ideal de la modernidad, hijo en parte también de la tradición romana y la tradición tomista, pero que no va a ser la misma tradición que del ámbito germánico, que tiene una tradición más individualista para la comprensión, digamos, de la res pública. Y por eso entonces, y digo, el bien común por encima de todo, sobre todo los intereses facciosos, por eso es que va a ser comparado con el cardenal Richelieu, donde Richelieu fue exitoso, que fue en la consolidación de una monarquía absoluta, como la de Francia, de Luis XIII y Luis XIV. Cisneros fracasó, su hora llegó tarde, no llega a encontrarse con el futuro rey, el próximo emperador. Pero, digo, a nivel ético, ya que por lo dije, incluso hay un proceso de canonización en marcha, que luego fue por un franciscano del otro bando, del bando de los conventuales, que se lo frenó, pero lo cierto es que, por tenía estatura moral que Richelieu aparentemente no la tenía. Pero a lo que voy con esto, que se lo compara, y en esto Joseph Pérez es muy claro, dice: en España siempre se entendió que el genio político de la monarquía hispánica era Fernando, pero no se olviden que atrás de Fernando y de Isabel estaba el genio político de Cisneros. No es casual por eso de que, como yo comencé diciendo, que en los años 60 del siglo pasado hay una obra de teatro que hasta el presidente de Francia en ese momento fue a presenciarla, porque vean los franceses, los historiadores franceses, entre esos Pérez, son los primeros en decir: ojo, Cisneros fue superior a Richelieu. Fue un hombre de Estado, pero además tuvo una actitud, digamos, ética, moral, digamos, de fuste. Y lo que queda, no fue en vano todo eso que hicieron junto con las Casas y con Montesinos, porque va a quedar, ya que en la monarquía de Carlos V, va a quedar lo que va a ser la sanción de las leyes nuevas, en 1542, las leyes nuevas para las Indias, y lo que ya dijimos al comienzo, lo que va a ser la Junta de Valladolid con el debate entre las Casas y Ginés de Sepúlveda, repito, los juristas por un lado, los teólogos por el otro, el rey en el medio. ¿Entendieron o no entendieron el español? Carlos V estaba arbitrando ese debate. Y como decía antes, esa noción de otredad, igualdad, no inferioridad, aunque con minoría cultural, pero circunstancial. Repito, la propuesta decía: va a ver usted cuando estos naturales conozcan la fe en Cristo, y va a ver cómo son iguales a nosotros, ¿sí? Y termino con una poesía de Borges, que es más larga, aunque esto parezca largo, pero es el doble de largo, que es una especie de oda a España, muy al estilo borgiano. Arranca diciendo, digo, pues la pueden buscar, dice: más allá de la pompa, bueno, y sigue, y esta parte me parece que es un poco nos trae hasta tarde que estamos aquí. Dice: España, de la larga aventura, que descifró los mares y redujo crueles imperios, y que prosigue aquí, en Buenos Aires, ponemos aquí, en Rosario, en este atardecer del mes de julio de 1964. España de la otra guitarra, la desgarrada, no la humilde, la nuestra. España de los patios, España de la piedra piadosa, de catedrales y santuarios. España de la hombría de bien y de la caudalosa amistad. España del inútil coraje. Podemos profesar otros amores, podemos olvidarte, como olvidamos nuestro propio pasado, porque inseparablemente estás en nosotros, en los íntimos hábitos de la sangre, en los Acevedo y los Suárez de mi linaje. España, madre de ríos y de espadas, y de multiplicadas generaciones, incesante y fatal. Muchas gracias. Igual te lo pongo acá acostado. Bueno, muchas gracias, Aníbal. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Abrimos el espacio. ¿Hay algún registro del impacto que le puede haber producido enorme, me imagino, la muerte de Isabel al cardenal? Bueno, esto que decía, ¿cómo hacemos? ¿Respondiendo o con la pregunta primero? Me parece. No sé, Jorge, que... Bueno, por eso que decía, sí, acá en la biografía de Pérez, él dice que, o sea, que llamaba la atención, siendo su confesor, cómo no estaba en Medina del Campo, donde muere Isabel, pero sin duda que tiene que haber impactado, porque mencionaba esto que no solamente que le impacta en lo personal, sino le toca el tema de hacerse cargo con esa papa caliente, por así decirlo, que era la sucesión de la corona de Castilla. Juana, la hija Juana, que va a pasar la historia como Juana la Losca con ese apelativo, va a estar encerrada en el castillo que está en Tordesillas y va a morir recién, poco tiempo antes de que Carlos V abdique de la corona y se va a un monasterio, muere en Juste, creo que se llama.
pero es decir, pero en el medio esta condición que pone la reina, ¿no? Si mi hija no puede reinar, perdón, si no puede, que reine pero que no gobierne. La reina nominal tras la muerte de Isabel va a ser Juana la Loca. En el medio están las luchas dinásticas entre Felipe el Hermoso, Fernando de Aragón, luego va a ser bueno, el hijo de Juana y de Felipe, porque Felipe el Hermoso muere tempranamente, pero Cisneros no solo que no hay registro de eso, Cisneros, más allá de lo que es la frase que yo citaba al principio, aparentemente más allá de órdenes ejecutivas, digamos, no hay una obra escrita, no fue un intelectual en el sentido, sí, evidentemente fue un gran mecenas, como lo fue Richelieu. Uno fundó la Universidad de Alcalá, el otro fundó la Academia Francesa. Pero no hay un registro que digamos me impactó en este sentido, pero basta que uno vea lo que implicó en él a nivel de la función pública, ¿no? En todo caso del oficio público, como se diría en esa época, el tema de tener que ponerse a parar, digamos, a custodiar, por así decirlo, el legado de la reina, con esto, bueno, el tema de al punto de asumir la regencia del reino, ¿no? Por pedido de su viudo, de su esposo, el rey, que diciendo, no, aunque yo no te quiero mucho como si te quería la reina, pero sos el mejor para garantizar la estabilidad del reino. Hay una famosa imagen que bueno, justamente tiene que ver en este contexto de un Cisneros supuestamente más desprotegido, y donde los nobles castellanos disputan el poder y le dicen, bueno, pero este fraile, al fin y al cabo, ¿qué poder tiene? ¿Cuántas armas tiene? Y hay un cuadro, como dicen, que ese cuadro en realidad no es una foto, es bastante fantasioso, pero que está Cisneros saliendo a un balcón y dice, estas son mis armas, y hay como 20.000 hombres armados en una plaza, que van a ser parte con la que le acompaña Dorán y todo eso, pero sin duda no tiene que haber sido un impacto, pero al menos digo que sí tenemos registro de cómo le impacta públicamente, bueno, sí es tomar más responsabilidades, y algo que, Liz, si viene bien tu pregunta, por algo que no mencioné, o espera pedirle, o sea, hacer un gran esfuerzo que no corresponde, digo, que ustedes calculen los años, pero Pérez arranca diciendo en su biografía que Cisneros, como Sócrates, comienza su vida pública siendo viejo. Cisneros empieza a los 60 años esta vida de cada vez más responsabilidades. Por eso digo, muere con 81 años yendo en un carruaje a encontrarse con el próximo monarca y no llega a verlo y muere, pero digamos, antes había tenido una vida oscura, ¿no? Por eso hasta segura de cuándo nació. Pero por eso, gracias a la reina Isabel, fue sacado de la vida conventual, de la estricta observancia. Sí. Por eso algunos dicen que bueno, está también el camino a los altares, te escuché que hace poco España vuelve a impulsar su causa, pero bueno, algunos dicen quizás algo pesó en la conciencia de la reina, esto que le llegaba de una cosa lo que pretendía y otra cosa lo que efectivamente se hacía en lo que va a ser luego nuestro continente, y por eso también deja esa cláusula no solamente para el reino, esto de reinar, aunque se reine, no es igual reinar que gobernar, pero también se acuerda de proteger a los nativos, ¿no? Si cuídeme, eso que luego va a también fundamentar esto que estuvimos hablando, ¿no? Esta junta de Burgos, Valladolid, etc. Pero bueno, muy buena pregunta, repito, no hay a nivel testimonial, no hay documentación. Sí, los hechos podemos decir hablan en el sentido de que tuvo más responsabilidad y era un hombre cada vez más grande, digamos, ¿no? O sea, ya anciano, a eso me refiero. No, por favor. Voy a preguntar algo, no sé si la gente del Zoom. Sí, Simplemente agradecer, yo no quiero hacer ninguna pregunta, pero sí agradecerle porque la verdad que la dedicación que has tomado para traernos este cuadro, para arrancar, ¿no? O sea, la verdad, simplemente esto, muchísimas gracias, nosotros lo valoramos mucho como la facultad, lo que nos has acercado, el rostro humano, ¿no? De esta persona que para muchos es desconocida. Y por eso que seguramente te vamos a mantener al tanto de cómo Con vayamos todo gusto. con el cardenal, ¿eh? Pero bueno, no es para cerrar, ¿eh? Simplemente porque no Sí, quería sí. dejar de señalarte mi agradecimiento y que seguramente es el de todos. Gracias, Eduardo, gracias. Muchas Por favor, gracias. al contrario. ya hay otra pregunta. Yo tengo preguntas más o menos cortas. Primero, si en algún momento Francisco de Vitoria, ya que había nacido en 1483, llegó a conocer al cardenal. Y segundo, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre la Universidad de Alcalá de Henares y la de Salamanca? Tengo entendido, no sé por qué, que la de Salamanca se dedicó a formar teóricos y más filósofos, y la otra, gente que ocupe la de alguna manera. ¿Se va así o...?
La pregunta sobre el tema, bueno, toda la parte vinculado con lo que va a ser la controversia, incluso de los justos títulos, todo eso no aparece prácticamente en esta biografía sobre Cisneros, que repito, hay consenso que es la mejor que hay escrita sobre el cardenal, ¿no? Más completa, etcétera. De hecho, todo esto que yo conté del protector universal y general de los indios en favor de las casas, Joseph Pérez lo da por hecho, pero hay todo, digamos, descubrí por estas conferencias que se organizaron en Casa de América, que hay también toda una controversia por lo que contaban los documentales o no, que no hay respaldo documental aparentemente sobre eso, repito, acá no hay nada, entonces por lo tanto tampoco no hay nada, Joseph Pérez no hace un análisis, digamos, prospectivo, por así decir, bueno, y acá sentó las bases para que luego la Escuela de Salamanca, los debates, eso tiene que ver acá el mérito de los diálogos con el profesor Murillo y de tratar de ver dónde, por eso decía que si en una de esas conferencias se menciona, yo después rastreo, o sea, creo que hubo un error de la conferencista cuando dice que Francisco de Vitoria participó en la Junta de Burgos, y eso no, porque era muy joven, recién va a destacarse 1530 y pico, ¿no? Con De Indy, ¿no? Su primera obra, así que por eso también quise hacer esa guía, perdón, digo, por lo rudimentario, porque son muchos años, son muchas fechas, muchos acontecimientos, y digo, supongo que debe ser bastante complicado para los españoles, para nosotros que estamos a 10.000 kilómetros, posiblemente también, digo, pero digo, prácticamente no se habla de un encuentro personal. Sí, repito, está comprobado el encuentro con Montesinos y con las casas, eso sí. De hecho, las casas llega en una segunda visita al cardenal, y justo cuando Cisneros está muriendo, y dice que Cisneros, cuando las casas vuelve al español, esto que llega tarde, que se le adelantan los Jerónimos, que ve que se lo gana el bando contrario, y cuando vuelve a España para exponer esta situación al cardenal diciéndole, mire, justo lo que usted confió, no van a llevar la reforma que nosotros queremos, Cisneros dice que lo escucha, pero ya estaba casi en trance de muerte. Respecto al tema de la universidad, bueno, un poco ya también se dijo, Salamanca, si no recuerdo mal, es mucho anterior, ¿no? Del siglo XIII, XIV, como mucho, pero digo, está de 1200, 1300. Alcalá de Henares, por ser una universidad, por decir moderna, o si quieren un término un poquito más anterior, es hija, digamos, del espíritu humanista, de un humanismo cristiano, donde si algo Cisneros tuvo claro, porque algo que él se había llevado mal, era con leyes, tanto derecho canónico como derecho civil, no van a ser admitidos al principio por pedido de Cisneros. A él lo que le interesaba en sus ratos libres, según se cuenta, era leer la Biblia y los estudios teológicos, por eso es hincapié, da cabida a estas tres corrientes de los debates teológicos del momento, y sí después, quizás digamos, por la propia evolución, digamos, de la misma institución, sí, pero no en vida de Cisneros, tengo entendido, se habilitan las carreras de derecho, tanto derecho canónico como derecho civil. Pero por ejemplo, ese es un matiz, digamos, si te interesa, va por ahí. Pero bueno, sí responde a una facultad, digamos, a una universidad típica de aquel mundo, comenzar, quizás ya no con 4 facultades, porque deja derecho afuera, pero sí teología, medicina y filosofía, si no recuerdo mal. La otra sería derecho, ¿no? Que Cisneros, repito, tenía cierta aversión al ámbito jurídico, porque, fíjense, no es casual un poco lo que planteaba el profesor Murillo antes, no es casual que luego prepare, perdón, yo no lo dije, pero hice hincapié en el tema de la Biblia Complutense, porque eso supuso todo un esfuerzo esfuerzo de esta universidad naciente y un esfuerzo académico, cultural, de descubrir, como buen renacentista, de descubrir o redescubrirme, los textos clásicos o en sus lenguas originales, para que van a fundamentar o van a fundar los argumentos de estas juntas de Burgos y las juntas de Valladolid, según algunos dicen, gracias a que al amparo de Cisneros se redescubrieron los textos originales o las lenguas originales de la Biblia. Entonces va a poner un fuerte acento, quizás, ahí desconozco, quizás no está tan presente en Salamanca, pero Cisneros ante todo le importa que la facultad es una facultad de teología del más alto nivel y con una gran apertura, ¿sí? Pero bueno, por eso digo, como lo dicen, reconocen que la Biblia Complutense, la Biblia Políglota Complutense, ayudó a que en esas controversias entre los juristas de la corte y los teólogos tuviesen esos teólogos de primera mano los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque los juristas se basaban en Aristóteles, que terminaba justificando la esclavitud para los paganos, y en cambio el cristianismo, con los padres de la iglesia, el evangelio, los padres de la iglesia, los San Agustín y demás, habilitaba esto que yo mencionaba antes, es decir, un tratamiento igual
aunque reconociendo la circunstancial minoridad cultural. Circunstancial. Repito, lo que se decía es, bueno, van a ver ustedes cuando esta gente conozca la fe en Cristo y van a ser como nosotros. Entonces ponía el acento en eso, de hecho se lo vincula con un místico que, bueno, hasta sigue siendo estudiado hasta el día de hoy, si no recuerdo mal, catalán, o que pasó por Cataluña, con Ramón Llull, un gran místico y del movimiento milenarista, y que también tenía una idea utópica. Bueno, Cisneros era muy partidario, repito, de Savonarola, de este Ramón Llull, que era en eso, por eso el nombre de inquisidor puede sonar, nos puede traer alguna reminiscencia, me refiero, digo, a autoritarismo, sí, en el sentido negativo, pero eso va a ser después, dice esta historiadora y antropóloga, la profesora Argüelles, dice esta iglesia pretridentina, que es la iglesia de Montesinos, la iglesia de las Casas, es una iglesia de Cisneros, es una iglesia más contestataria que la que se va a modelar en Trento, la postura. Al fin y al cabo, el plan de las bienaventuranzas. Pero gracias por la pregunta. No sé si alguien más. Yo agregaría una cosa, la profecía de cuando conozcan el Evangelio se va a cumplir acabadamente con los jesuitas. Claro. La maravilla que hacen los padres jesuitas en América, lo que es la mixtura de las dos culturas, ¿no? Sí. Sí, de hecho, había Humberto Eco, antes de morir en el 2013, ya estaba electo el Papa Francisco, pero entonces él decía, él tenía esta hipótesis de que el Papa Francisco era un jesuita paraguayo, y porque el santo experimento de los jesuitas en el Paraguay, que bueno, que también algunos dicen eso parte del viaje de las ideas utópicas a América, ¿no? Eso lo hemos hablado con Jorge, el Vasco de Quiroga, y los pueblos hospitales de Michoacán. Diego Colón, este personaje que estaba sentado enfrente de Montesinos mientras decía este sermón casi incendiario del púlpito, tenía el libro Utopía de Tomás Moro en su biblioteca, y Fray Juan de Zumárraga, el arzobispo franciscano de México, el que luego va a tener, por ejemplo, los años 30, a comienzos de los años 30, pero todo lo que fue el acontecimiento mariano de Guadalupe, también tenía en su biblioteca el libro Utopía de Moro. Así también todos estos personajes, estaba esa idea de una utopía, en este nuevo mundo, ideas nuevas, ¿no? Hacer algo nuevo. Si piensa en nuestras ciudades, porque en nuestra ciudad digamos el trazado en Damero, que ni la propia España tiene, entiendo, para sí misma, porque digamos, las ciudades nuestras del mundo español son de esta configuración, ¿no? De una forma de una nueva urbanidad, una ciudad nueva, un mundo nuevo, que algunos dicen las profecías, perdón, las utopías, no hay que dejar de llevarlas adelante, aunque se fracase en el intento. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. Bueno, Aníbal, te agradecemos mucho, Jorge. No, yo agradecer, yo pido un fuerte aplauso. Por favor, a ustedes. Y obviamente ya lo comprometemos pese a lo que él quiere, lo que tiene, pero para algún próximo encuentro, algo que mencionó también, pero bueno, tenemos que hablarlo porque, por ejemplo, el tema mismo del Vasco de Quiroga, es un tema muy interesante, incluso también por el tema desde el punto de vista del derecho internacional, ¿no? Que casi de esto no hablamos, como decía Eduardo antes también, pero que seguramente va a ser alguna de las respuestas. Bueno, nada. Excelente posición. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Jorge, Romina, Eduardo, y a los que están conectados. Gracias. Gracias a los que están en Zoom. Nos vemos. Un abrazo a todos, gracias por venir. Saludos a Verónica también. Y bueno, gracias a todos. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo con la grabación para que? Quiero por segundo para finalizar.